buenos días, bienvenidos a Infotécnico. Hace 67 años, México pasaría por una de las etapas más críticas para la nación, principalmente la economía, por cual tomaría la decisión de literalmente cerrar sus puertas al extranjero, en un viejo pero conocido milagro mexicano. Vamos con nuestra reportera Paola para más información. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon condiciones para el desarrollo de la industria de transformación de México, sobre todo en aquellos productos de consumo masivo. Entonces estos no quieren grandes inversiones ni tecnología avanzada. Históricamente el mercado mexicano dejó de depender de una buena medida de producción norteamericana. El comúnmente llamado milagro mexicano se refiere a lo que en economía se llama el desarrollo estabilizador, mismo que abarcó de 1946 a 1970. Durante esos 24 años México vivió un gran crecimiento social y un económico. Se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo con una economía libre y de inflación, déficit y devaluaciones, todo ello para lograr estabilidad macroeconómica. Hasta hoy en día ha sido la época de mayor crecimiento económico en nuestro país. Por ello se le conoce mejor como milagro mexicano. En los años de 1956 a 1976, la economía mexicana creció adentro, gracias a la sustitución de importaciones. México se propuso consumir solo lo que producto dentro del país. La economía mexicana estuvo basada en el laborismo del sector industrial, adquiriendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. Durante el periodo de los años 1940 a 1970, la industria mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado productivo que le proporcionó la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia el desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior, que les impidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros, condición que impediría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera al desarrollo social de México post-revolucionario. Ahora nuestro compañero Iván nos trae el reporte del movimiento estudiantil del 68 y los factores de la crisis agotamiento en México. Adelante, Iván. Muchas gracias, Luis Isais. Cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, originó una baja de producción de alimentos y divisas, con ello un déficit en la balanza comercial. Esto significaba que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México exportaba e importaba. Es decir, se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. Ahora bien, hablaremos un poco acerca del movimiento estudiantil de 1968, iniciando por explicar qué ocurrió. Bueno, en aquellos años se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México, que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo y pedían que se respetara la autonomía universitaria, exigían la libertad de los presos políticos. El 2 de octubre de ese año se convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cuando soldados enviados por el presidente Gustavo Díaz Ordaz comenzaron a atacar a los estudiantes por un supuesto disparo por parte de estos. Lamentablemente, y hasta en la actualidad, aún no se sabe con exactitud el número de bajas. Por lo tanto, es la disponibilidad de recursos que tiene una persona para satisfacer sus necesidades materiales. En otras palabras, el poder adquisitivo se asocia a los ingresos de sujetos para concretar la compra de bienes o la contratación de servicios. La exportación es cualquier bien o servicio que puede enviar desde un país a otra parte del mundo. Es el tráfico legítimo de bienes y o servicios que se trasladan de un país a otro. A continuación, hablaremos un poco de la importación. La importación tiene como significado el introducir bienes y servicios en el puerto de un país. El comprador de dichos bienes y servicios se conoce como importador, que tiene su sede en el país de importación, mientras que el vendedor, con base en el extranjero, se conoce como exportador. Según lo que hemos estudiado, las exportaciones benefician más a un país que las importaciones, puesto que es una medida muy eficaz para lograr la expansión de un negocio a nivel global, ofrecer productos o servicios en una mayor dimensión respecto al mercado interno y, por supuesto, incrementar su cartera de clientes y sus ingresos. El movimiento económico hacia adentro se divide en tres etapas. El primero fue el crecimiento de la inflación, que duró de 1940 a 1958. Este periodo estuvo acompañado de un constante proceso de inflación que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. Este problema de origen económico con repercusiones de índole social se da resulta en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograron abatir y mantener bajo control el proceso de inflación, que tuvo éxito y fue conocido internacionalmente como el título de El Milagro Mexicano. Después viene el desarrollo estabilizador,
que duró de 1958 a 1970. Es la etapa en la que se pierden los rasgos nacionalistas, en donde nació el proyecto industrial. Fue apareciendo cada vez más en las industrias transnacionales, dominando sectores de claves de la economía nacional. Es la etapa de procesos notables en el sistema político nacional, a través de reformas como la creación de los diputados en el partido de 1963, que brindó la oposición de la oportunidad de formar parte de la Cámara de Diputados y participar en la toma de decisiones de índole política y económica. Es una suma de la etapa del desarrollo estabilizado. Y por último fue la crisis y el acotamiento, que duró de 1970 a 1982. Al finalizar la década de los 60 se empezó a manifestar una serie de síntomas que anunciaban una crisis económica, que esta afectaría de manera global tanto al mundo capitalista como al socialista. Había indicadores así como lo de suponer un ritmo de inflación muy elevado que provocaba un deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores, el creciente nivel de paro en las economías desarrolladas. Ahora les contaré sobre el Producto Interno Bruto del Estado de Nuevo León. Este produce un total de 4.3%, en donde se dividen las actividades primarias, secundarias y terciarias. En la actividad primaria, Nuevo León tiene un menos 6.7%, en la actividad secundaria tiene un 5.4% y en la actividad terciaria tiene un 3.7%. Nuevo León a nivel nacional aporta un 7.5% al PIB, delante de Jalisco que tiene un 6.8%, pero detrás del Estado de México que se tiene 9.5%, y la Ciudad de México que aporta un 16.7%. En el 2015, el Producto Interno Bruto total a precios básicos resultó de 17.126.791 millones de pesos corrientes, monto internacional principalmente con la contribución del Estado de México, que participó con 2.866.256 millones, siguiendo el Estado de México con 1.622.190 millones, Nuevo León con 1.290.227 millones y por último Jalisco con 1.168.953 millones. Ahora en deportes, México avanza en la clasificatoria de Rusia.